En este vídeo vamos a aplicar la regla de la cadena para derivar funciones compuestas en el caso en el que aparecen más de dos funciones encadenadas, es decir, cuando se aparecen 3, 4 o más funciones, para que veamos cómo se debe aplicar y cómo debe funcionar. Vamos a hacer los ejemplos que aparecen aquí porque creo que son bastante ilustrativos y sería suficiente. En este caso pues tenemos la función a de x seno al cubo del coseno de x cuadrado más 1. Si analizamos y sustituimos por la x por un número, vamos a imaginar que sustituimos por 0. Pues lo primero que hago es sustituir aquí el 0. Sería 0 al cuadrado más 1, sería 0. 0 al cuadrado más 1 da 1. Luego hago el coseno, coseno de 1. El coseno de 1 pues dará lo que dé. Después hago el seno de lo que me ha dado el coseno de 1. Y una vez que ya tengo calculado el seno, elevo al cubo. Como podemos ver aquí, tenemos 4 funciones. La primera que hay que derivar es la última que aplico, es decir, el elevar al cubo. Después tengo que derivar el seno, después el coseno y finalmente tengo que derivar el polinomio. Claro está, en cada derivación yo tengo que ir manteniendo dentro de la función lo que me resta por derivar. ¿A qué me refiero con eso? Pues que cuando derive el 3, el exponente, me tiene que dar el seno del coseno de x cuadrado más 1. Cuando yo derive el seno, dentro tiene que quedar el coseno de x cuadrado más 1. Cuando yo derive el coseno, dentro me tiene que quedar x cuadrado más 1. Y ya finalmente derivaré x cuadrado más 1. ¿Cómo sería la derivada? Pues vamos a verla. Lo primero, empezamos a derivar. A' de x es, primero derivo el exponente 3 por el seno al cuadrado, porque elevo a 1 menos, acordémonos de la regla, del coseno de x cuadrado más 1. Si os dais cuenta, queda seno del coseno de x cuadrado más 1. Ya he derivado el exponente. Ahora tengo que derivar el seno. El seno me lo imagino sin el exponente. Pues derivo el seno. ¿Cuál es la derivada del seno? La derivada del seno es el coseno. Coseno de x cuadrado más 1. Es decir, tengo que seguir manteniendo dentro lo que llevaba el seno. Ahora tengo que seguir derivando. ¿Qué viene después del seno? Pues después del seno tengo que derivar el coseno. El coseno, ¿qué es lo que sigue teniendo dentro? X cuadrado más 1. Por tanto, le tengo que seguir manteniendo el x cuadrado más 1 dentro. Y ahora cuando derive el x cuadrado más 1, pues tendré 2x. Bien, continuamos. Otra derivada. B de x es tangente del coseno de e elevado a x cuadrado. Si sustituyo la x por un punto, vamos a suponer que sustituimos por x igual a 1, pues lo primero que tengo que hacer es 1 al cuadrado, que da 1. Luego e elevado a 1, que da e. Luego coseno de e, que dará un número. Y finalmente tangente del coseno de e. Es decir, tengo 4 aplicaciones, 4 funciones. Es decir, derivo primero la tangente, que es la última función que utilizo, luego el coseno, luego la exponencial y finalmente el x al cuadrado. ¿Cómo sería la derivada? Pues empezamos. La derivada de la tangente, pues sabemos que es la secante al cuadrado o cualquiera de las otras dos variantes que tenemos. Y dentro mantenemos lo que hay, coseno de e elevado a x cuadrado, coseno de elevado a x cuadrado. ¿Cuál es la siguiente función a derivar? Coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Pero hay que mantenerle todo lo que hay dentro, es decir, hago menos seno y dentro le mantengo lo que tenga la función e elevado a x cuadrado. ¿Veis? E elevado a x cuadrado. Vamos con la siguiente, ya he derivado el coseno, ahora me toca la exponencial. Pues la derivada de la exponencial es ella misma, e elevado a lo que tenga, x cuadrado. Y finalmente lo que tengo que hacer es derivar el exponente, pues 2x. Con ello tengo las cuatro partes de la derivada. La derivada de la tangente, que mantiene en el interior todo lo que mantenía la tangente, la derivada del coseno, que mantiene en el interior todo lo que tenía el coseno, la derivada de la exponencial, que mantiene en su exponente lo que tenía la exponencial, que es ella misma, obviamente, y luego la derivada de ese exponente, 2x. Vamos a ver otro ejemplo. C de x, logaritmo neperiano de la raíz cuarta de x, del seno al cubo de x partido de x cuadrado por elevado a 2x. Aquí, como sabemos, y veis el igual que aparece ahí aquí escrito, vamos a utilizar las propiedades para separar. En logaritmos siempre utilizamos las propiedades. Pues si separamos, lo que nos queda es esto. La raíz sería 3 cuartos del logaritmo del seno, el x cuadrado es el menor 2x, y el elevado a x cuadrado a 2x, pues el logaritmo de la exponencial son inversas. Entonces me queda simplemente el 2x. ¿Cuál es el logaritmo de elevado a x? Pues x. Por tanto, el logaritmo de elevado a 2x, pues es 2x. Vamos a empezar a hacer la derivada. C' de x sería, pues dejo la constante, 3 cuartos, y ahora derivo el logaritmo. El logaritmo sería 1 partido de lo que tenga dentro el logaritmo, seno de x, por
coseno de x, que estaría aquí arriba. Esto sé que es cotangente, acordémonos, que ya nos ha sido alguna vez. Sigo derivando. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de neperiano? Pues 1 partido por x. Pues dejo la constante, menos 2, y derivo y multiplico por 1 partido por x. Y finalmente el menos 2. Vamos a ver un último ejemplo que involucre alguna de las funciones hiperbólicas, que todavía no hemos trabajado con ninguna. Las funciones hiperbólicas son bastante sencillas. En un vídeo pues os mostraré cómo funcionan y cómo son, y lo añadiré en la parte de las funciones elementales. Para derivar la función d de x al cotangente cuadrado del seno de hiperbólico de x, pues lo primero que tengo que mirar es una cosa. Yo cambio la x por 0, por ejemplo. El seno hiperbólico de 0 da 0, ¿vale? Que lo sepamos. Sería 0. Luego tengo que hacer el cotangente de 0, que sería el ángulo que tiene por tangente 0, que sería 0. Y después elevo al cuadrado. 0 al cuadrado da 0. Por tanto, tengo tres funciones involucradas, que son elevar al cuadrado, que es lo último que hago y lo primero que tengo que derivar, arcotangente y seno hiperbólico. Empezamos la derivada. Lo primero es derivar. d' de x sería el exponente 2 por el arcotangente elevado a 1 menos, que sería elevado a 1, del seno hiperbólico de x. Todo lo de dentro se queda igual. Ahora derivo el arcotangente, siempre fijándome en la función de origen, no en lo que llevo derivado. La derivada del arcotangente es 1 partido de 1 más la función que lleve dentro al cuadrado. El 2 que no nos confunda, ya está derivado y no tenemos que fijarnos más en él. Ya está hecha la derivada, ¿eh? Entonces, sería esto. ¿Cuál es la derivada del seno hiperbólico? Pues coseno hiperbólico. Por tanto, me queda coseno hiperbólico de x. ¿Qué ocurre? Que si en trigonometría el seno cuadrado más coseno cuadrado daba 1, en este caso, coseno cuadrado menos seno cuadrado da 1. Es decir, esto vuelve a ser coseno hiperbólico. Entonces, lo que me queda es, esto es coseno hiperbólico al cuadrado, con este de aquí se van. Y me queda simplemente 2 veces el arcotangente del seno hiperbólico. Y con esto pues estarían revisadas las reglas de derivación para funciones compuestas.